Buenos días, mi nombre es Marilyn Varela y hoy les voy a hablar sobre la práctica número 2 del Laboratorio de Química Orgánica, extracción. Introducción teórica. La extracción es una técnica utilizada para la separación de un determinado producto orgánico que forma una mezcla o para aislar sustancias orgánicas de su estado natural. Se efectúa mediante la agitación de la solución o suspensión que contiene la sustancia a extraer con un solvente que es inmiscible con el de la solución y en el cual la sustancia a extraer es más soluble. Este proceso es realizado con un embudo de separación. Al ser inmiscibles, los solventes forman dos capas, las cuales pueden ser separadas. Tenemos la capa orgánica, en donde se encuentra el solvente orgánico inmiscible con el agua, y la capa acuosa, que es la disolución acuosa. Densidad. Es esencial saber si la capa acuosa está por encima o por debajo de la capa orgánica en el embudo de separación. Dos disolventes inmiscibles se apilan uno encima del otro basándose en la diferencia de densidad. La solución de menor densidad se colocará en la parte superior y la solución de mayor densidad se colocará en la parte inferior. En el embudo se pueden observar dos fases, una acuosa y una orgánica. La más densa se saca por el grifo y la de menor densidad se saca por la boca ancha del embudo de separación. Los solventes orgánicos más utilizados para llevar a cabo una extracción son el cloruro de metileno o diclorometano, el cloroformo o triclorometano y el éter etílico, entre otros. La elección del solvente se realiza en cada caso teniendo en cuenta la solubilidad en el mismo de la sustancia a extraer y la facilidad con la que puede separarse esta del disolvente. Coeficiente de distribución. Ahora, supongamos que una disolución de un compuesto A en un disolvente 1 se extrae con otro disolvente 2, inmiscible con el primero, en el cual el compuesto A es más soluble. Dicho compuesto se repartirá entre ambos disolventes hasta llegar a una situación de equilibrio. Finalmente, las dos fases líquidas inmiscibles se separan en el embudo de separación, quedando abajo la de mayor densidad. La relación de las concentraciones del compuesto A en cada disolvente a una temperatura dada es una constante llamada coeficiente de distribución definida por la siguiente fórmula, donde C1 y C2 son las concentraciones en equilibrio gramo por litro del soluto A en los solventes 1 y 2 respectivamente. Realizando una aproximación puede considerarse que la concentración del compuesto A en cada disolvente se correlaciona con la solubilidad de dicho compuesto en el disolvente puro. Por lo tanto, el éxito de una extracción depende de la solubilidad relativa del compuesto a extraer en el par de disolventes elegidos. Este proceso es realizado para la determinación de la cantidad de soluto extraído. Parte experimental. Separación de una mezcla de dos componentes por extracción. Para las muestras posibles, ácido base, ácido fuerte, ácido débil, base neutro y ácido neutro, se pesan 600 miligramos de muestra y se disuelven en 15 mililitros de diclorometano o cloruro de metileno. Esta mezcla se conocerá como solución orgánica. Ahora, considerando las muestras posibles disueltas en diclorometano, que es inmiscible con el agua, se procederá a la separación de sus componentes con el embudo de separación de 125 mililitros, teniendo en cuenta que la fase acuosa se colocará o se encontrará en la parte superior del embudo. Separación de la sustancia ácida. Lubricar la llave, sostener el embudo por un anillo metálico, cerrar la llave y verter la solución. Para proceder a la extracción de la sustancia ácida se agrega 10 mililitros de una base fuerte como es la solución de hidróxido de sodio al 10%. Insertar la tapa e invertir el embudo cuidadosamente.
haber agitado el contenido controlando la presión del mismo, abriendo y cerrando la llave hasta que la presión sea mínima y colocar el embudo de separación en el anillo metálico y retirar la tapa cuando las dos capas de líquido se hayan separado por completo. Al separar los líquidos invisibles, identificar la capa acuosa y recoger en un vaso de precipitado de 250 mililitros. Como la capa superior, que es la capa acuosa, va a ser transferida a otro recipiente, se vierte por la boca del embudo. En la capa acuosa, extracto básico, se obtiene la sal correspondiente soluble en agua y identificarlo como la capa acuosa número 1. Como segundo paso, se coloca la solución orgánica nuevamente en el embudo de separación y se repite el procedimiento, separando las capas de las mismas formas que antes. Se comprueba en la capa acuosa usando el coeficiente de distribución la cantidad de soluto extraído para ver si es necesario realizar una tercera extracción. Entonces, se debe repetir la extracción del ácido, también puede aplicarse en las bases, las veces que sean necesarias hasta que no quede el primer solvente utilizado. La fase acuosa se reúne con el extracto acuoso número 1. Finalmente, extraer con 10 mililitros de agua para remover el exceso de hidróxido de sodio y reúnelo con el extracto acuoso previo. El contenido alcalino se acidifica con ácido clorhídrico concentrado en la campana para recuperar o regenerar la sustancia ácida en su forma original, soluble en disolvente orgánico. Separación de la sustancia básica. Para separar el componente básico de la muestra se utiliza ácido clorhídrico al 5% empleando las técnicas de separación explicadas anteriormente. Aquí se forma en la capa acuosa el clorhidrato o sal de la base respectiva soluble en agua. Luego se procede a reunir los extractos y rotular como capa acuosa número 2 para recuperar o regenerar la sustancia básica en su forma original. Se agregan hidróxido de sodio al 10% hasta basificar. Así recuperamos la base original soluble en disolvente orgánico. Separación de la sustancia neutra. Finalmente queda en la capa orgánica el componente neutro. Transferir el resto de la capa orgánica a un vaso de precipitado de 50 mililitros y se adiciona unos gramos de cloruro de calcio y agitar la mezcla ocasionalmente. Entonces se procede a decantar la solución orgánica en un tubo de ensayo teniendo cuidado de no arrastrar los restos del cloruro de calcio y por último identificar la solución orgánica. Cuestionario. Como primera pregunta vamos a definir los siguientes términos que fueron manejados en esta práctica, como es la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente, el soluto, que es la sustancia que se disuelve, el solvente, que es la sustancia química en la que se disuelve el soluto, la extracción, que como ya sabíamos es el procedimiento de separación de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí con distintos grados de solubilidad, el coeficiente de distribución que es el cociente o razón entre las concentraciones de esta sustancia en las dos fases de las mezclas formadas por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. El ácido es la sustancia que dona o entrega un protón, la base es la sustancia que acepta o recibe un protón y el compuesto neutro son mezclas químicas que no reaccionan con sustancias químicas ácidas o básicas. Como segunda pregunta, hay que idear una marcha para separar por extracción las siguientes mezclas. En la mezcla número 1 tenemos un componente básico, la anilina, un componente ácido, el ácido benzoico, y un componente neutro, que es el tolueno. Es importante recordar que el procedimiento de extracción consiste en transformar los compuestos secuencialmente en su sal correspondiente, como podemos observar en los ejemplos, haciéndolos reaccionar con una disolución acuosa ácida o básica. La sal que se forma es soluble en agua e insoluble en el disolvente orgánico, al contrario que el resto de los compuestos orgánicos de partida.
De esta manera se considera separar un compuesto orgánico, ácido o básico, como podemos observar en los ejemplos, de la disolución orgánica inicial. Si en la mezcla inicial hay compuestos orgánicos neutros, como en este caso es el tolueno, no se verán afectados por todas estas reacciones ácido-base y permanecerán inalterados en la disolución orgánica de partida. Una vez que el compuesto orgánico ácido básico, como podemos observar aquí, se encuentra disuelto en la fase acuosa en forma de su sal, como pueden observar aquí, puede recuperarse de nuevo mediante la reacción ácido-base inversa que transforma la sal en el compuesto o la sal en el compuesto orgánico de partida insoluble en agua. En este caso, volver otra vez al ácido benzoico y de nuevo a la anilina. Aquí tenemos un esquema en donde se puede visualizar lo antes analizado con mayor detalle. Aquí tenemos los componentes, aquí están las sustancias utilizadas para la separación de los mismos. Aquí podemos observar las sales en la capa acuosa, la sal del ácido benzoico y la sal correspondiente a la anilina. También podemos observar el tolueno en la capa orgánica y el proceso para la regeneración tanto del ácido benzoico y de la anilina. Como segunda mezcla tenemos un componente básico, la N-etilamina, un compuesto neutro, el sileno, y un compuesto ácido que es el ácido palmítico. Aquí podemos observar todos los procesos que se realizaron utilizando las reacciones ácido-base. Como en el anterior, se puede observar aquí, se puede observar que se le sacó un esquema para apreciar con mayor detalle todos los procedimientos descritos anteriormente. Pregunta 3 tenemos, entre los siguientes pares de compuestos, ¿cuál es más soluble en agua? Entre el ácido benzoico y el benzoato de sodio, por supuesto, el benzoato de sodio, ya que el ácido benzoico de por sí es insoluble en agua. Entre el propanol y el pentanol, tenemos el propanol, ya que presenta una solubilidad infinita en agua, a diferencia del pentanol, que es poco soluble en agua. Entre la trietilamina y el tolueno, por supuesto, es la trietilamina, ya que presenta una solubilidad más alta en agua que el tolueno. Ahora, como pregunta número 4 tenemos, ¿cómo debería ser el pH en agua de cada uno de los siguientes compuestos? Para los ácidos carboxílicos tienden a tener un pH ácido en agua. Para los aldehídos tienden a tener un pH ácido en agua. Para el alcohol tienden a tener un pH básico en agua. Para la amina tenemos un pH básico en agua y para la acetona tenemos un pH ácido en agua. La pregunta número 5 tenemos un ejercicio que nos dice 1 litro de disolución de bromo en agua contenido en 20 gramos de bromo se trata con sulfuro de carbono. Calcular la cantidad de bromo que pasa a este nuevo solvente teniendo en cuenta el dato que el coeficiente de distribución del bromo entre el sulfuro de carbono y el agua a 25 grados centígrados es 76.4. Ahora, si se agregan 50 mililitros de sulfuro de carbono en una sola extracción. Para este tipo de problemas, juro, hay que utilizar la fórmula del coeficiente de distribución. Primero, identificamos las concentraciones. Tenemos la concentración en sulfuro del carbono, que es igual a X gramos entre 50 mililitros, y la concentración en agua, que es igual a 20 menos X gramos entre 1000 mililitros. Sabemos que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Luego se procede a sustituir los valores en la fórmula, se realiza doble C y tendremos esta operación, la cual igualaremos al coeficiente de distribución, es decir, igual a 76.4. Luego se despeja X con procesos matemáticos y al final tendremos una extracción del soluto de 15.85 gramos de bromo. Ahora la respuesta B nos dice, el proceso se verifica en 2 operaciones y se emplea en cada una de ellas 25 mililitros de este disolvente. Aquí tenemos que realizar el proceso, pero en 2 partes, como podemos observar aquí. Vamos a empezar.
En la primera, que es la concentración de sulfuro de carbono es igual a X gramos entre 25 mililitros, ya que esto es lo que se está empleando. La concentración en agua se mantiene igual, 20 menos X gramos entre 1000 mililitros. Se procede a sustituir los datos en la fórmula, se hacen las operaciones respectivas, se iguala a 76.4, se despeja X y tenemos esta primera extracción, 13.13 gramos de bromo. Ahora a estos 20 gramos que tenemos se le tiene que restar los 13.13 gramos y tenemos en total 6.87 gramos. Ahora vamos con la parte 2. La concentración de sulfuro de carbono se mantiene igual, X gramos entre 25 mililitros. La concentración en agua es la que va a cambiar, porque en vez de 20 menos X es 6.87 menos X gramos entre 1000 mililitros. Se procede a sustituir los datos en la fórmula mediante procesos matemáticos. Se obtiene esta operación. Se iguala a 76.4. Se despeja la X y tenemos como resultado la extracción en 4.51 gramos de bromo. Ahora procedemos con la extracción total, en la cual vamos a sumar estas dos extracciones, 13.13 más 4.51, y nos va a dar el resultado total de la extracción, que es 17.64 gramos de bromo. Por último, tenemos el problema número 6, que nos dice que la solubilidad del ácido subérico es de 0.14 entre 100 mililitros de agua y 0.54 gramos entre 100 mililitros de éter a 25 grados centígrados. Calcule el coeficiente de distribución. Este problema es muy parecido al que hicimos anteriormente. La única diferencia es que tenemos que calcular el coeficiente de distribución y partir de ese dato con las demás preguntas. Aquí ya nos están dando la fórmula de una vez, que es éter entre agua, y el resultado que nos da es 3.86. Y utilizando eso procedemos a calcular el peso del ácido subérico extraído en 50 mililitros de una solución acuosa contenida en 40 miligramos de ácido por extracción con 50 mililitros de éter. Aquí se realiza una sola extracción, se realizan los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior. Y aquí tenemos los resultados en miligramos y en gramos de la primera extracción. Luego tenemos la B, que nos dice calcule cuál es el peso del ácido que debe ser extraído con dos sucesivas extracciones de 25 mililitros. Aquí, como habíamos mencionado antes, el compuesto se realiza en dos partes y se procede a realizar todo lo que explicamos anteriormente para estos casos. Y por último tenemos la extracción total en resultado en miligramos y el resultado en gramos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Finalizamos con este último mensaje. Perseverar es permanecer constante a un propósito, idea o tarea.